Nosotros formamos parte del grupo de participación de la Redim y nos enorgullece mucho estar aquí para poder garantizar que se defiendan todos nuestros derechos y que se puedan satisfacer todas nuestras necesidades como niños, niñas y adolescentes de México. Nosotros preparamos una serie de preguntas para Luis y creo que la modalidad iba a ser que va a ser una pregunta por los que estamos en presencial y una pregunta por nuestros compañeros que están en línea. Buenas tardes a todos y a todos, un gusto conocerles. Mi nombre es Evi Judith López Silvano, soy de una comunidad que se llama Chaveclumil y soy de Chiapas, pero en la sierra de Chiapas. Hoy traje algunas preguntas y es especialmente para Luis. Voy a decirlo en español y no voy a decir en mi lengua. En español voy a decir, y en la otra sí, en mi lengua. Sí. Bueno, en los diversos países que tienen pueblos originarios y origen por sus usos y costumbres, ¿cuáles son los derechos de niñas, niños y adolescentes que más se vulneran y cómo sus gobiernos para resarcir el daño? Soy Irari Reyes Betanzos. Provengo de una familia de migrantes y de personas provenientes de comunidades indígenas. La discriminación es algo que he visto desde una edad muy temprana hacia mi familia, mis amigos e incluso amigos que ya son familia. Para mí es importante que se tome en cuenta a todas estas comunidades de niños que son mucho más vulnerables que cualquier otra persona, por lo que al ver el énfasis en esta problemática que las observaciones del Estado mexicano aplica, me emocioné inmensamente. Es claro que, como se ha dicho antes, ya hay avances con base en estas observaciones. Sin embargo, aún queda un largo camino que recorrer y creo que todos estamos conscientes de ello. Yo ansío ver al México que creamos con la participación de todos los niños y las niñas, en el que todos gozan de sus derechos y de una niñez y adolescencia plena. Porque tal vez a mí me quedan solo 3 años de adolescencia para llegar a ser adulta, pero sé que las generaciones que vienen delante están en buenas manos. Es por eso que yo tengo la pregunta de cómo se va a llevar el seguimiento al Estado mexicano para asegurar que todas estas observaciones puedan ser aplicadas correctamente. Entonces, ahora sí, si alguien quiere participar por medio del Zoom, puede levantar la mano. Primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad de poder platicar aquí con ustedes. Les comparto, yo soy Eduardo, vengo de Celaya, Guanajuato, del centro de México. Mi pregunta es, nosotros como niños y como pensándolo desde un punto de vista de personas que pudiéramos ser ajenas a alguna organización o algún programa de gobierno, ¿cómo podemos desde nuestra posición asegurarnos de que las recomendaciones y observaciones del Comité de los Derechos del Niño sean implementadas y seguidas en el país? Hola, buenas tardes. Yo soy Mariana, tengo 16 años y pues yo quisiera preguntarle a usted, como el comité, en cuál de las recomendaciones se les hicieron más difíciles concluir. Y es todo. Bueno, hola, yo soy Karen, tengo 15 años y soy de Puebla. Y mi pregunta va dirigida, bueno, me gustaría saber como una visión central de cómo ve a México y si usted cree que es capaz o si puede llevar a cabo todas las recomendaciones para mejorar como nuestra calidad de vida como niñas, niños y adolescentes. Eso, gracias. Creo que una de las dudas que me surgió en lo que nos compartían toda la información que se hicieron con las observaciones para el Estado mexicano, algo que surgió fue qué represalias se toman cuando un Estado viola la Convención de los Derechos de los Niños. Hola, buenas tardes, muchas gracias y yo soy de Cancún, Quintana Roo. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo se pueden fortalecer los mecanismos de participación y voz de los niños, niñas y adolescentes para la toma de decisiones que afectan a nuestra vida diaria? Gracias. Yo soy Francisco Santamaría,
Y bueno, te quería preguntar sobre cuáles son algunos de los puntos con los cuales se establecen las recomendaciones que les dieron a México en este bicampeonato y pues, cuál es el proceso para poder escribirlas y bueno, cómo se concluyó ya cerrándolo y igual quiénes fueron los encargados de hacerla, bueno, de redactarla más que nada. Hola, pues buenas tardes a todas y todos. Yo soy Marcos, soy originario de Oaxaca y pues participo desde aquí. Y pues una de las dudas que tengo es cómo a partir de los problemas que hay, pues por el cambio climático y estos problemas medioambientales, cómo podemos buscarle una solución sin afectar a las comunidades, ¿no? O diferentes sectores de la población. Porque un caso sonado por aquí, de parte del estado, es que en la región de la Mixteca, pues para combatir, ¿no? Este cambio climático se han puesto parques eólicos, pero que a su vez esto ha afectado a las comunidades, ya que muchas veces pues van perdiendo sus territorios de una manera injusta y que pues en los contratos no se les deja claro, ¿no? Los términos y terminan siendo despojados de una manera arbitraria de sus tierras. Entonces, ¿cómo podríamos encontrarle una solución a este tipo de problema? Que aquí, intentando solucionar uno, podemos empezar otro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos encontrar un punto medio en el que podamos, pues en sí, buscar una solución, ¿no? Sin afectar otro sector de la población. ¿Cuáles cree que son las principales razones por las que los países no ratifican el tercer protocolo que mencionó usted? Vas, Yare. Sabiendo que desde la pandemia se ha tomado mucha importancia la salud mental, ¿cómo estamos abordando las necesidades de la salud, del bienestar mental en niños, niñas y adolescentes? Bueno, esta pregunta viene basada más en la violencia, entre las muertes violentas. Entonces yo quisiera preguntar, ¿qué tendría que hacer el Estado mexicano para reducir las muertes violentas en contra de las niñas, niños y adolescentes? Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Yo voy a tratar de ser, porque fueron preguntas complejas y que podemos empezar ahora y nos quedamos toda la tarde. Entonces, en la primera pregunta, que cuando el comité trabaja con estados que tienen pueblos originarios, que es el caso de México, son pueblos y comunidades muy olvidadas. Los peores datos de pobreza, desigualdad, están en esas comunidades, también de violencia. Perú es un caso, México lo ratifica, pero Ecuador también. Es decir, son la población más vulnerable y más olvidada de las políticas públicas. Entonces, esa situación es bastante preocupante y particular. Algunos de los problemas, aparte de esto de ser olvidados de las políticas públicas, es sus territorios están siendo robados, expoliados para explotación minera o empresarial, y por lo tanto la afectación del medio ambiente es terrible para esos pueblos. Y no se los consulta. Nosotros hemos tomado una decisión en la sesión de septiembre de una denuncia contra Finlandia, en la que se presentó, para que vean que no es solo Latinoamérica. Finlandia sí ratificó el protocolo de comunicaciones individuales y se presentó una líder de la comunidad samí. Los samí viven en la Laponia, es un pueblo nómade que vive del pastoreo de renos, y el gobierno finlandés empezó a entregar parte del Polo Norte para explotación minera. Y la líder, esta se presentó con 3 niñas, con 3 adolescentes, mujeres, y reclamó el derecho a consulta previa, que en nuestra convención no existe, pero sí existe el artículo 12,
Y el comité en septiembre, acaba de decirle al Estado finlandés que violó la convención al no consultar y tomar en cuenta lo que los niños y las niñas de la comunidad sami querían decir sobre esas actividades en territorio ancestral. Y que tiene que iniciar un proceso de consulta abierta, informada, y de tomar en cuenta lo que resulte de esa consulta con los niños. Entonces, eso en relación a la primera pregunta. En relación a la segunda, sobre el seguimiento. Todos los comités, que son 9 comités y un subcomité, el subcomité de prevención de la tortura, que es diferente, que hace una actividad diferente. Ese subcomité visita los países para inspeccionar los centros de detención, entonces no hace recomendaciones como nosotros, hace otro tipo de recomendaciones. Los 9 comités acordaron de que la próxima medida que hay que establecer es el seguimiento a las recomendaciones, porque ningún comité hasta ahora hace seguimiento a las recomendaciones, y es una buena cosa. La decisión que hemos tomado es que a los 2 años, en conversación con el Estado, con las organizaciones y nosotros con los niños, decidiremos cuáles 4 recomendaciones deberían ser objeto de un seguimiento. Y habría que venir al país y de vuelta hacer una visita y ver qué pasó 2 años después de eso. El problema es que con la crisis de derechos humanos, y como nosotros defendemos derechos humanos y nos gusta mucho nuestra actividad, tenemos un problema presupuestal bien importante. Los estados miembros de las Naciones Unidas no están pagando las contribuciones al sistema, y eso está poniendo en crisis el trabajo nuestro. Nosotros no recibimos sueldo por nuestra actividad, nosotros solo recibimos unos viáticos que nos permiten cubrirnos el alojamiento, la alimentación y el traslado a Ginebra, que es donde sesionamos. Pero aún así, la última reunión con el alto comisionado, que fue hace 2 semanas, de mi comité con el alto comisionado solo tiene dinero para que funcionemos hasta abril de este año. Después de abril, la capacidad de los comités se va a reducir al mínimo, y eso significa que posiblemente no sesionen, no examinen estados y no cumplan ninguno de sus mandatos. Entonces hay que salir a defender también. Si se cree que esta herramienta es importante, hay que denunciarlo y hay que decirlo, ¿no? El escenario es complicado, pero hay que buscar formas de resolverlo. Pero el deseo nuestro es hacer seguimiento. En este momento no podemos, y lo que hacemos es esto: visitas oficiosas que son producto de la interacción de la sociedad civil, del UNICEF y de un Estado abierto, porque yo tengo que reconocer que yo recibí una carta oficial de la Cancillería mexicana, por eso decía, hay que aprovechar estos momentos. México me invitó. En Perú había un grupo que no me quería dejar entrar. Entonces, lo que podemos hacer es eso. Después, la participación y los espacios de participación. Nosotros le hemos dicho porque ustedes nos dijeron que el Estado tiene mecanismos de participación demasiado formales y muy simbólicos. Y nosotros le hemos dicho a México que tiene que cambiar eso. En general, cuando queremos hablar de participación, es algo, decimos que los niños participan, pero es porque es funcional a mis intereses. Yo, si tengo un niño, le doy la mano, solo redunda en mi beneficio y no en beneficio de los derechos de ustedes. Y creo que lo que ustedes nos dijeron en la precesión es eso, de que tiene que tener efecto lo que ustedes nos dicen, lo que ustedes le dicen a las autoridades, que seguramente no harán todo lo que ustedes dicen, pero la voz de ustedes tiene que estar en juego en la sociedad mexicana, y eso es lo que le hemos dicho al Estado. Son mecanismos muy simbólicos todavía que tienen que ocurrir algo para que pasen
de ser una mera declaración de motivos. Entonces, ahí el Estado peruano tiene todo un desafío de empezar a reconocer formas de organización que no necesariamente pasan por las formas de organización adulta. Los niños tienen formas de organización totalmente diferentes a las nuestras y mucho más efectivas. Y eso hay que reconocerlo. Por ejemplo, nosotros examinamos inmediatamente después de la revuelta en Chile del 2019 al Estado chileno. Y se había iniciado un proceso de persecución y criminalización de los estudiantes que, protestando contra el aumento del boleto, empezaron a saltarse las entradas al metro. Y nosotros, el comité reconoció esa forma de protesta como una forma de expresión y de participación de los niños. Sin embargo, el Estado chileno los criminalizaba. Incluso la defensora de los derechos de la niñez de Chile elaboró una canción con un grupo folclórico para promover la participación, y una parte de la canción decía: saltémonos los molinetes, vamos a participar. Era una bonita imagen, y un grupo de extrema derecha le inició un juicio de remoción a la defensora. Era la primer defensora de los derechos de la niñez. A mí me tocó ser testigo en el juicio en la Corte Suprema de Chile, fui uno de los pocos con mi ex colega español, y fuimos dos testigos a favor de Patricia, y yo les decía: miren, ustedes lo que quieren es domesticar a la defensora, que está haciendo una tarea de reivindicar el derecho, está cumpliendo y por suerte no la destituyeron. Pero la idea era disciplinar, y disciplinar a través de una actividad que la defensora era promover la participación de los niños. Yo creo que ahí los adultos y las instituciones tenemos un gran desafío, y el Estado mexicano tiene que hacerlo con ustedes. No puede ser que lo haga solo en un grupo cerrado de adultos aburridos. Los procesos de participación, los canales y los mecanismos tienen que ser definidos con ustedes. Eso es lo que el comité le ha dicho. Después, la capacidad de México para llevar adelante las recomendaciones. Bueno, nosotros esperamos que ustedes sigan activos en esto. Confiamos en que el Estado mexicano tome en cuenta las recomendaciones y las ponga sobre la mesa. Yo he tenido la buena noticia, que no la dije, pero es que inmediatamente de formular las recomendaciones, México, después de un olvido de 3 o 4 años, nombró a la directora del CIPINA, y parece que vuelve a establecerse. No cantemos victoria, pero por lo menos una recomendación que llamó la atención sobre la desaparición del CIPINA parece que caló. Y hay que seguir así. Ustedes deben seguir ser la voz moral del Estado mexicano, y esto también que tiene que ver con cómo hacemos cumplir nuestras recomendaciones. Los órganos de tratados tenemos solo una capacidad que es disuasoria. Incluso las cortes no tienen una policía que obligue a los estados a cumplir con sus decisiones. Pero en el derecho internacional todo se hace bajo un principio que es el de buena fe. El Estado mexicano, yo no escribí la Convención de los Derechos del Niño, la escribió México, con todos los países yo no obligué a México a ratificar la convención. México lo hizo como un acto soberano. Y eso se considera buena fe. Entonces, así como voluntariamente ratificó la convención, aceptó que un comité la controlara, también tiene que, en esa buena fe, basarse para cumplir las recomendaciones. Pero a veces hay que empujar un poquito. No basta solo la buena fe, hay que empujar, y por eso ustedes, las organizaciones sociales, la academia, tienen que ser, las agencias de Naciones Unidas tienen que ser como la voz moral de estar ahí con una campana recordándole al Estado que tiene que cumplir. Las decisiones bajo las denuncias individuales, sí, ahí nosotros hacemos otro tipo de seguimiento y calificamos al Estado. Le damos un Estado que cumple con todo, va a tener una categoría A, y un Estado que no cumple con nada y no colabora va a tener una categoría D. Y les digo, de los 53 países
que ratificaron ese protocolo y que han recibido decisiones del comité, no les gusta nada calificarlos con la D, porque eso afecta su imagen internacional y, por ejemplo, si ese Estado quiere un banquito en el Consejo de Seguridad o en el Consejo de Derechos Humanos, van a mirar cómo cumple con las decisiones de los comités, por ejemplo. Entonces, dos respuestas a dos cuestiones. ¿Cuáles fueron los temas más? En general, nosotros, cuando elaboramos las recomendaciones, los 4 feos, esos que estábamos ahí en la foto que mostró Tania, fuimos los miembros del grupo de trabajo. A nosotros nos tocó la tarea de redactar el borrador de recomendaciones, ¿ah? Y fuimos los encargados de llevar adelante el diálogo, es decir, tuvimos que estudiar Tania dijo que eran 13 informes alternativos, pero yo creo que eran mucho más, porque hay algunos que son confidenciales, entonces tuvimos que estudiar mucho, hacer las preguntas, y después, en base a todo lo que fue escucharlos a ustedes, escuchar a la sociedad civil, y luego todo ese día de examen al Estado, elaborar la propuesta de recomendaciones. Y esa propuesta va a la plenaria y somos los 18 que durante 24 horas, 48 horas, debatimos el contenido, y lo más difícil a veces es ponerse de acuerdo es cuáles van a ser las 6 principales problemas que tiene el país y que son las cosas que el país tiene que atender urgentemente, que están en el párrafo 4. Entonces, ahí en general discutimos. Y después en otras cosas, por ejemplo, discutimos mucho con los colegas de habla inglesa, porque no entienden lo retorcido de como hablamos nosotros. Entonces, ahí hay luchas en donde nosotros tratamos de reivindicar nuestra lengua, porque el español es una lengua de trabajo de Naciones Unidas y es un idioma oficial, pero también para que no nos gane lo anglosajón y la perspectiva que esté en las recomendaciones sea una perspectiva latinoamericana y no anglosajona. Entonces ahí tenemos tiroteos entre los miembros del comité, en el buen sentido, no nos peleamos. Pero, por ejemplo, hemos ganado que en lugar de gangs, que son pandillas, se ponga maras cuando son países de centroamericanos, porque los estados tienen que entender de qué estamos hablando, y hay que hacerlo reconociendo las particularidades de nuestra lengua. Y creo que salud mental y violencia. ¿Y por qué México? No sé por qué México no ha ratificado el tercer protocolo. Habría que preguntarle a las autoridades. Yo creo que, como hoy dije, las mujeres han sido quienes han traído de la mano de su lucha la agenda de los derechos del niño. Ustedes tienen una presidenta mujer, imagino que con sensibilidad, fue una feminista, una líder estudiantil, y me parece que no se debe haber olvidado de esas luchas en las que participó en tiempos anteriores, y por eso hay que hablar con ella para que dé el paso. Después, salud mental es uno de los principales problemas que ha surgido después de la pandemia. Nosotros le hemos dedicado en la parte de salud un título específico a salud mental, preocupados por algunas cuestiones. La depresión y el suicidio son cuestiones que nos preocupan mucho al comité y que hemos llamado a los estados a abordarlas de manera holística, integral. Todos los países, acá no hay ningún país en el mundo que escape a esto. Los niños están más estresados, han perdido el sueño. En Francia, un adolescente duerme 70% menos que lo que debe dormir normalmente, y un niño menor de 6 años duerme 50% menos, y todo eso altera su vida. Eso surgió terrible en el examen a Francia, pero para que vean que no es solo un problema de los países pobres, sino que es un problema global muy serio y complejo. Y por último, ¿cuál es el principal problema de la violencia?
Yo creo que el principal problema, y esta es una opinión personal, lo hemos dicho en la recomendación, es la impunidad. Los crímenes quedan impunes y cuando hay impunidad es muy probable que la violencia y el delito violento vuelva a repetirse. Y la única forma de frenar esto es persiguiendo a los responsables y castigando a los responsables, frenando la impunidad. Y para eso la justicia tiene una tarea. Aquí el gran responsable es el sistema de justicia, son los fiscales. Los fiscales tienen que reconocer una cuestión fundamental, y es el tiempo de los niños no es el mismo tiempo de los adultos y de la burocracia. Entonces, esa cuestión los sistemas de justicia tienen que reconocerlo. Una justicia que llega tarde se parece más a la injusticia, decía un pensador griego que se llamaba Séneca. Entonces, eso también tiene que ver con que nuestras sociedades vivan con menos violencia. Y es complejo, pero ubicaría la impunidad en nuestros países como un primer problema que hay que atacar. Y creo que está, ¿no? ¿Qué nota me pone?